la sesión de la tarde, que es bastante más corta de la mañana, afortunadamente, para terminar con este cuarto curso de retos en salud pública. ¿A dos de ellos el pinganillo? Os pediría, por favor, que guardarais silencio, que si no es difícil con la máquina esta entenderse. Vamos a hacer una mesa redonda sobre el abordaje de las hepatitis virales en la actualidad. Para ello vamos a contar con Carmen Navascués, del Hospital Central de Asturias, y María José Pena, que es microbióloga en el Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín. Y además contamos con Rubén Moreno. Rubén Moreno es senador por el Partido Popular y tuvo yo creo que el privilegio de asistir o de estar en el Ministerio de Sanidad como subsecretario de Sanidad en el momento que se hizo el Plan Nacional. Yo creo, Rubén, que de pocas cosas, en política te puedes haber sentido tan orgulloso como de montar aquel plan en un momento crítico para todos, patólogos, pacientes, sociedades científicas, en un tiempo récord, y que ha cosechado estos éxitos de los cuales hemos venido hablando toda la mañana y que han situado a España como un ejemplo. O sea, yo, sinceramente, creo que cuando uno es político o decide serlo así, debe ser para este tipo de cosas, que al final uno tiene la oportunidad de estar en un momento determinado en un puesto y hace una cosa que perdura en el tiempo. Una cosa muy importante de este plan es que ha seguido con varios gobiernos posteriores, incluso de distinto signo político, y nadie se ha atrevido a tocar la más mínima coma y ha seguido, en fin, vigente hasta el momento actual y ha sido clave del éxito. Así que te agradecemos especialmente que vengas aquí y que puedas intervenir en esta mesa redonda que voy a moderar con el doctor Crespo. Javier, si quieres empieza tú con alguna pregunta y vamos. Sí, bueno, muy buenas tardes. Para mí, José Luis, te voy a dar las gracias por invitarme otro año a estar aquí. Para mí es un placer. Me han dicho que os comunique que tenéis que estar hasta el final, porque si no nos dan el certificado de asistencia. Esto es importante. Y yo quería darle también las gracias a Rubén. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él y siempre cuento una anécdota que la voy a contar aquí también, que seguro que la conoce, y es que algunos que somos de pueblo llegamos a una mesa grande de un ministerio en el que había mucha gente que mandaba mucho. Pues Rubén y el ministro Alonso, que estaba en aquel momento, nos dijo a los hepatólogos que llegamos: vosotros preocuparos del documento técnico y no habléis de dinero, que de dinero ya me ocupo yo. Esto es verdad, ¿no? Y esto es una cosa que fue así y yo creo que facilitó mucho la consecución del plan, que se logró en un tiempo récord, porque llegamos en finales de enero y el 1 de abril estaba escrito, no es que estuviera hecho, estaba escrito, ¿no? Y se aplicó. Bueno, simplemente es una anécdota. Yo, para empezar el diálogo, quizás la primera pregunta te la voy a hacer a ti, Rubén, y es: ¿crees que es necesario un nuevo plan? ¿Crees que ya llegó el momento de que el tratamiento de los pacientes está plenamente asumido y que España tiene que dar un paso definitivo para hablar de eliminación, mediante un plan de eliminación, que no sea de Galicia, de Andalucía, de Cantabria, que sea de España? Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los dos, a José Luis y a Javier. Al principio yo no venía a estos cursos, pero definitivamente es un sitio donde el mejor sitio que se puede venir al año en algún momento es este, precisamente por quienes lo coordinan, lo coordináis y organizáis, y porque es el lugar donde probablemente se concentra todo aquel que tiene algo que decir en el tema de hepatitis C. Y en ese sentido, respondiendo a la pregunta de Javier, yo creo que en el 2015 hicieron un buen plan que sigue ahí, como ha dicho José Luis, que yo creo que tiene que seguir estando ahí, que ha sido ejemplo para el resto de países, no solo para España, pero que después de la COVID efectivamente hemos dado, si no un paso atrás, se ha ralentizado esto en alguna medida, y el objetivo ese de la Organización Mundial de la Salud de eliminar la enfermedad en el 2030 exige algún cambio de ritmo, porque si no lo hacemos, definitivamente esa posición privilegiada
que habíamos conseguido, gracias a todos vosotros, pues no nos permitía alcanzar ese objetivo que estaba ya básicamente al alcance de la mano en un tiempo muy anterior a ese 2030. Habéis hecho, no es por entrar en detalles, pero sí que habéis hecho las asociaciones y grupos y sociedades científicas vinculadas con el hígado, está el decálogo y algunas otras consideraciones, tanto para hospital como fuera de hospital, que yo creo que la ponencia de cribado dentro de la Comisión de Salud Pública del Ministerio tiene que tomar en consideración y lo tiene que asumir para dar un empuje definitivo, porque si no es así, va a ser muy difícil acabar, no digo erradicar, por supuesto, pero eliminar esta enfermedad de nuestro país, y sería una pena, porque los instrumentos los tenemos. No tenemos vacunas, pero tenemos muy buena medicación, que es lo que nos permitirá doblegar la enfermedad. Sí. Yo creo que efectivamente la necesidad de dar un paso adelante es imprescindible para acabar. España está en un camino, decíamos antes del COVID, que podemos acabar en el año 24, ¿no? Eliminando, ¿no? Siempre entendiendo como eliminar como la desaparición de un problema de salud pública, aunque no la desaparición del problema en algunos individuos que seguirán teniendo una hepatitis C durante muchos años si no se descubre una vacuna, ¿no? Carmen, ¿tú crees que la dispersión de actitudes que hay en España, ¿no? De los planes de cribado, de eliminación, o como lo quieramos llamar en España, que son muy diferentes, en tu opinión, dificulta mucho esta eliminación? ¿Cómo lo tenéis en Asturias? Pues en Asturias no tenemos plan de eliminación. Yo cuando leí la pregunta que venía en el programa de qué nos queda por hacer, dije, bueno, pues a cada uno nos queda una cosa diferente, porque nosotros no hemos hecho prácticamente microeliminación, salvo cosas puntuales de pues, actitudes individuales que te propones hacer, bueno, pero cosas muy pequeñas. No hemos hecho la búsqueda de casos perdidos. No tenemos, estamos empezando ahora a hacer un grupo de trabajo, porque estábamos empezando cuando llegó el COVID y se quedó todo parado, y estamos muy atrasados con respecto a otras comunidades, y a mí sí que me parece muy importante, porque se discutía por la mañana, tener un plan nacional que efectivamente no va a aplicarse igual en todas las comunidades, porque tenemos cada uno nuestras peculiaridades, ¿no? Pero tampoco se aplicó igual en todas las comunidades el plan estratégico y funcionó muy bien, y yo creo que un plan de eliminación sería un espaldarazo para conseguirlo, la verdad. Desde microbiología, ¿qué herramientas? Porque ahora aquí ha hablado Rubén del decálogo, hay otra herramienta que hemos hecho muy recientemente, que todavía está pendiente de publicar, que es el consenso para un diagnóstico integral de las hepatitis virales. Todos sabéis que el diagnóstico integral, lo que pretendemos es que con una sola muestra de sangre se pueda hacer el diagnóstico de la hepatitis B, C y delta, en lo que se necesite en función del primer marcador que salga. Yo te quería hacer una pregunta, María José, que creo que es importante. José Luis lo apuntó un día en una de las reuniones que teníamos. Cuando se pide una serología de una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, pues para sífilis, ¿no?, que se pide con frecuencia en los hospitales, ¿tú crees que también se debía hacer un diagnóstico reflejo de las hepatitis B y C? Bueno, evidentemente la respuesta es sí, pero no porque lo diga yo, es que todas las guías de diagnóstico desde hace muchos años ya dicen que ante una infección de transmisión sexual y muchas otras patologías hay que hacerlo, evidentemente, ¿no? Bueno, antes de nada, por supuesto, quiero agradecer al doctor Calleja, a Rocío, a Guilia por habernos traído aquí, ¿no? Pero bueno, más que nada porque prefería hacer el agradecimiento al principio. Por supuesto que sí. O sea, no, es que me parece, además, creo que una estrategia de eliminación sin cribado no se puede hacer, porque la pandemia nos ha parado, sí, ya lo sabemos, pero nos ha dado muchas oportunidades para muchas cosas. Primero es para saber lo que cuesta la salud, y que invertir en salud es muy importante. Después, a los laboratorios nos han dado un desarrollo tecnológico importantísimo, en donde podemos hacer muchas cosas a un coste muy pequeño. Lo ha apuntado Federico esta mañana. Hay estrategias en donde hacer técnicas de pooling, en donde eso cuesta hasta 30 céntimos en Santiago, que lo han hecho.
Entonces, nosotros ahora mismo tenemos el conocimiento de que tenemos pacientes diagnosticados no tratados, y eso sabemos cuáles son porque los tenemos en las bases de datos de los laboratorios, hay que recogerlo de ahí. Sabemos que una parte de esos pacientes no vienen, pero sabemos en dónde están, en lo que hablábamos hoy, en las unidades de salud mental, en los centros de adicciones, en los albergues municipales. Entonces sabemos que ahí hay que hacer estrategias, pero también sabemos que hay muchos pacientes que vienen, algunos incluso que están diagnosticados, y yo esto lo sé por los datos de mi hospital, y no saben que tienen una hepatitis C. Entonces creo que esas personas hay que rescatarlas de las bases de datos, pero también hay que cribarlas. Yo creo que una estrategia de eliminación sin cribado no va a funcionar. Y, por supuesto, para los laboratorios que hemos hecho 2.000 y 3.000 PCRs al día, con una presión de la quiero para ayer, pedirnos que hagamos un cribado de hepatitis C es pedirnos bastante poco, creo yo. Y una pregunta se me ocurre, se lo voy a hacer a Rubén, porque cribado, y cuando en el ministerio se oye cribado es como que entra les da un calambre, ¿no? Es una palabra difícil. ¿Creéis que tenemos que quitar esa palabra y hablar de un plan de eliminación de la hepatitis C, evitando la palabra cribado? Parece una tontería, pero diagnóstico precoz. Eso es, pero igual resulta que tenemos que acostumbrarnos todos a evitar esa palabra, porque como el cribado necesita que salud pública diga que cumple una serie de requisitos que incluyen una prevalencia determinada. Es como copago. Eso es. Casi lo mismo. Entonces, cuando se habla de copago, a todo el mundo le entra como... Tendríamos que acostumbrarnos a quitar la palabra cribado y hablar de plan de eliminación. María José, después. A ver, bueno, ay, perdón. No. Bueno, es que ese cribado oportunista, que podemos decir, o cribado etario oportunista, eso muchos ya lo estamos haciendo y no le llamamos nada. Lo hacemos sin más. En mi hospital nosotros hemos instaurado una estrategia de cribado en urgencias, preoperatorio, de ingreso, en todos los perfiles serológicos que incluye el VIH y las hepatitis. Y eso es un cribado, está siendo un cribado. Y nadie nos ha dicho que no, ni en el hospital, ni en ningún sitio, ni nadie sabe que estamos haciendo ese cribado, entre comillas, ¿no? Y lo hacemos porque entendemos que una persona que viene y que tiene un cierto riesgo de tener una hepatitis C, lo normal es que se lo diagnostiquemos, y a nadie le va a parecer mal que le diagnostiquen una hepatitis C si la tiene. Sí, lo que pasa es que eso, y es lo que hablamos esta mañana, va en contra de la guía de cribado del ministerio. Entonces, si yo soy el gerente de tu hospital y veo que estás haciendo eso, lo mismo te llamo y te digo, oiga, hay unas directrices, una guía oficial del ministerio en el cual pone que hay que hacerlo en otros... No, me refiero pero que no en todos los hospitales va a ser. Rubén, ¿qué te parece lo que ha dicho Javier? Sí, no, parece una tontería, pero no es un tema menor. Es una tragedia que a los políticos haya que hablarle en el lenguaje político. Es una tragedia, porque el ciudadano normal lo entiende esto. Hombre, después de la pandemia, como has dicho, hemos hecho cosas tan gigantescas, tan impresionantes, que nadie creía que éramos capaces de hacer, nosotros y otros países. O sea, que haya una ciudad como Wuhan con 11 millones de personas, que son básicamente un tercio de los que somos nosotros, y que sean capaces de tomar una sola medida y hacerle los 11 millones, nos demuestra que la capacidad, cuando queremos, podemos llevarla a unos límites impresionantes, ¿no? Pero efectivamente, como dice José Luis, a veces hay palabras mágicas que al político le pone de los nervios, y entonces hay que traducírselo para que pueda engullirlo mejor. Es como reducir el tamaño de la pastilla, que se pueda tomar mejor, ¿no? Y es una pena, porque eso es un dogma, el de la administración, en el que quizá pero es que las reglas tiene que cumplir eso. Lo digo porque uno de los últimos debates que hemos tenido en el Senado era sobre un cribado en algún tema que ya ni recuerdo, y todo el mundo allí parecía, perdonadme la expresión, bueno, no lo voy a decir que luego queda registrado, pero oye, era de una meticulosidad administrativa que, o sea, si aquí de lo que se trata es de diagnosticar a alguien y al final ponerle un tratamiento, ¿no? En el caso de la hepatitis C, la gran tragedia es que, teniendo los mecanismos para solucionar este problema, no se haga, y no se haga ya, porque a lo tonto hemos pasado ya 7 años. Es que decía el plazo Javier, aquello lo pusimos en marcha en 6 semanas, es que se dice pronto,
Yo cuando llegué al ministerio, esta última vez, había estado antes con otras crisis, siempre que llegas al ministerio tienes crisis. Entonces ahí me encontré con dos crisis, la del ébola y la de la hepatitis C. La del ébola no era un tema menor tampoco, pero bueno, la hepatitis C era lo importante, aunque todo el mundo daba importancia a lo del ébola, ¿no? De hecho, se hizo una comisión para el ébola y no se hizo una comisión para la hepatitis. Y el problema que había que resolver era de la hepatitis C. No podíamos imaginar lo que podíamos llegar a hacer. En aquel momento lo hicimos y había que haber seguido, porque el plan de abordaje que hicisteis, ahí me dijeron que si quería firmarlo como el jefe de la cosa. Dije que no, que para eso estaban los expertos y que lo firmaran ellos, que quedara eso para la posteridad, ya se ha quedado, pero cada uno de los ítems que había era para seguir desarrollándolos, y el tema de cribado era para seguir desarrollándolos. En aquel momento era todo abrumador, pero sabíamos que poco a poco íbamos a encontrarnos en la situación que nos encontramos hoy, que es la que deberíamos habernos encontrado en el 2019 y no haber entorpecido el tema de la COVID. Por lo tanto, yo no sé si hay que denominarlo de otra forma, pero la gente responsable de la ponencia de cribados no son unos piernas, es decir, son gente que sabe de lo que habla y por lo tanto tienen que supeditar los criterios administrativos para cualificar algo como necesario o innecesario a la potencialidad de poder resolver un problema. Si nos sentimos orgullosos de lo que hicimos entre todos, porque lo hicimos entre todos en el 2015, de verdad os digo que hoy podíamos sentirnos muy orgullosos, este curso incluido, que mantiene ahí la antorcha año tras año, de poder acabar con la hepatitis C, por lo menos en nuestro país. En muchos países no podrá ser tan fácil, pero aquí sí, y es pecado mortal. Ya no sé, practicando, pecado mortal no resolverlo pudiéndolo hacer. No, y además, en esto, esta mañana lo hemos discutido. ¿Cuál es el problema de los especialistas en cribados? Primero, la palabra cribado suena a cribado masivo, ¿no? Esta es la típica palabra que va detrás, entonces es la que pone siempre un poco en... Pero una de las cosas es que siempre los cribados se deciden en torno a la prevalencia de la enfermedad. Y por debajo de un 2% no merece la pena hacer un cribado. Pero esta es una enfermedad muy peculiar, porque es de las pocas enfermedades que, aun teniendo una prevalencia mucho más baja, primero, tiene unas consecuencias muy graves en poco tiempo. Fíjate que nosotros en los hospitales ya en 4 o 5 años hemos tenido un descenso llamativo, ya no solo, digamos, publicable, sino llamativo del número de pacientes que han ingresado con cáncer o con cirrosis descompensados por hepatitis C. En solo 4 años, que pensábamos nosotros que íbamos a tardar más tiempo en ver ese beneficio. Es decir, es una enfermedad que puede cursar de manera agresiva y tener una enfermedad en poco tiempo y que además se cura en el 100% de los casos con 3 meses de pastillas. Esto te tiene que hacer bajar el dintel a que prácticamente cualquier paciente que exista tenemos que buscarlo y tratarlo, porque es difícil encontrar una enfermedad con esa capacidad de actuación tan importante. Y sin embargo, en la ponencia de cribados, la última noticia que hemos tenido, que ha comentado aquí esta mañana Julia Alamo, pues es que han hecho un metaanálisis de no sé qué estudios, que el cribado por edad, a pesar de todos los datos que se han presentado aquí hoy, en que entre 50 y 70 años están más del 70% de los pacientes infectados, que el cribado por edad no es coste efectivo. Yo creo que hay algunos aspectos, todos lo conocemos, Carmen, igual yo te voy a pedir que lo comentes, ¿no? A veces no somos capaces de expresar con orden todo, ¿no? La hepatitis C ha hecho, como muy bien dices, que no haya cirrosis, que no haya indicaciones de trasplante, y eso ha hecho que muchos pacientes que no se hubieran trasplantado por una enfermedad diferente a la hepatitis C se puedan trasplantar porque hay hígados, entre comillas, sobrantes. Nunca hay hígados sobrantes, ¿no? Pero en mi hospital, yo te voy a preguntar tu experiencia, Carmen, en el hospital, en el año, lo miramos, 2016, ingresaron 100 personas, podían ser repetidas, ¿eh? Hubo 100 ingresos por sujetos con una hepatitis C descompensada. En el año 2020 ingresaron 5. Es decir, esto es impresionante. Eso no se tendrá en cuenta en el cribado, pero un ingreso de un paciente cirrótico, como todos sabemos, vale mucho dinero. ¿Cuál es tu experiencia, Carmen? Nosotros también lo habíamos mirado, no me sé los datos de memoria, pero lo presentamos. Hubo un descenso muy importante en el número de ingresos por descompensación de la cirrosis en relación con virus C y el trasplante hepático, pues en todas las bases se ve también un descenso, ¿no? En la española, en la europea, yo creo que es algo muy evidente. Y
pues no tengo mucho más que añadir, que está claro que muy pronto se vio el efecto sobre la enfermedad y efectivamente al disminuir la hepatitis C como causa como indicación de trasplante, pues ha permitido que se hagan criterios expandidos en cáncer, que se amplíe un poquito la edad o que sea un poco más laxo con la edad y bueno, y más patologías que seguramente las miraremos también y revisaremos los criterios en casi todas. Yo creo que fue una cosa, bueno, la verdad es que todos los que hemos vivido este momento ha sido algo pues que te marca, ¿no? Ver cómo una enfermedad pierde potencia de esta manera y es que os va a dejar sin trabajo. No. Porque esto puede ocurrir, y perdona que haga el inciso, como ocurrió a los de digestivo, sabéis vosotros, Javier y José Luis, cuando los cirujanos de digestivo, que bueno, se hartaban ahí con las úlceras, ahora con el tratamiento del Helicobacter pylori prácticamente los hemos dejado sin trabajo, ¿no? Pero sí que os tengo que decir que en el tema de los cribados hay un elemento clave que es el de coste-efectividad. Pero claro, el coste-efectividad depende para qué, porque yo ponía el precio a los medicamentos como presidente de la comisión y cuando yo pedí en este caso, y se lo pedí al ministro, dicho sea de paso, ¿por qué no valoramos realmente el impacto que esto tiene? Claro, era muy pronto para hacerlo, ahora ya se puede hacer y de hecho hay estudios que se han hecho, pero cuando uno le pone un precio a un medicamento, se lo pone en función de lo que tú crees que te va a ayudar en ese momento y ya con las comunidades autónomas en función del impacto presupuestario que va a tener, por supuesto mientras estás en el despacho como consejero o como director general, pero no se toma en consideración el valor social o el valor económico que tiene, que es lo que estabais comentando los dos, que claro, cuando tú ves que esta gente que ha estado 20 años, 30 años, ya no digo el coste en vidas, digo en no productividad de la gente, ya no digo el impacto social o impacto familiar, y los devuelves de nuevo a la vida normal, a trabajar, a hacer la actividad normal con las familias, etcétera, si tú cuantificaras eso, realmente no es que sería coste efectivo, es que ya te digo, vamos, es que sería tremendo, ¿no? Lo que está solucionando. Por eso digo, y como decía José Luis y acabó, cuando tú valoras en la Agencia de Tecnologías Sanitarias, de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, etcétera, que, por cierto, yo creo que debía ser un instituto único y no separar en agencias, pero no lo vamos a conseguir, y lo haces todo exactamente con los mismos parámetros, se te escapa alguna cosa como esta. Porque es verdad que algunos cribados en alguna otra patología, oye, pues mala suerte si sois 4 en España, pues yo nunca he tenido ese criterio en cuenta. Pero claro, cuando algo lo puedes someter hasta hacerlo desaparecer, tienes que aceptar ese proceso, no digo cueste lo que cueste, que por lo visto cuesta menos de lo que la gente dice al hacer ese tipo de cribado, ¿no? Tanto eso hay que resolverlo, y hay que resolverlo ya. María José, has hablado antes del pooling. ¿Tú crees que el pooling tiene sentido cuando, yo pregunto, desde fuera, para alguien que no es microbiólogo, cuando tenemos que hacer un test, imagínate, en Canarias, tú me has dicho antes que tu área de salud son 340.000 personas, por lo tanto entiendo que personas susceptibles de cribado entre 40 y 70 años serán más o menos la mitad de esas, que es ¿no? donde más gente hay. Los baby boomers somos los más abundantes, ¿no? Los de esa edad. Es decir, ya lo bajamos a 170.000. De 170.000 igual en los últimos 10 años se ha hecho a 70 o 80.000 personas. Ya lo bajamos a 70.000. Vale €1, ¿no? La determinación. ¿Merece la pena hacer muchas herramientas para abaratar mucho más los costes o no? Perdón. Bueno, yo personalmente creo que es una herramienta que está ahí. Yo creo que no es necesaria, porque no creo que eso sea tan caro, personalmente. Hay gente que piensa que a lo mejor sí, y está ahí para hacerlo en caso de que esto fuese muy costoso, pero la realidad es que hacer una serología pues está entre 1 y 2 euros, y hacer una PCR pues cada vez está más barata también. Federico me está apuntando porque él tiene eso, pero bueno, evidentemente la estrategia de pooling está ahí y podemos hacerlo a 30 céntimos, si es que esto nos cuesta tanto. Yo pienso que no sé, porque el pooling
está muy bien, cuesta eso, pero tiene una manipulación que, bueno, pues si vas a hacer una carga muy grande, pues tampoco, de momento, pues habría que cada uno adaptarlo a su hospital, a sus particularidades, pero bueno. Yo sí, si me permitís. No. Ahora, mira, nosotros, yo he mirado los números en mi hospital. Nosotros, nuestra área de referencia es un poco mayor que la tuya, son casi 600.000 habitantes. Y hemos mirado lo que tú has preguntado, ¿vale? En vida real. Son 1.500 sueros que no tienen hecho virus C al día, ¿vale? Lo que recibimos nosotros en el servicio de análisis clínicos, porque todo esto entra a la cadena. Yo creo que es difícil bloquear una cadena de un servicio de análisis clínicos con 1.500 determinaciones si quieres ir rápido, porque esto no hace falta hacerlo todo el mismo día, ni acabar, ¿vale? Pero sí son muchos sueros al día, o sea, son 1.500 determinaciones al día, ya no es por dinero, sino por operatividad. El meter, tú fíjate que generalmente, y tú lo sabes bien, funcionamos que los sueros entran en las cadenas de automatización y lo primero que se hace es la serología infecciosa, ¿vale? Por el tema de evitar contaminaciones luego cruzadas porque se ha pinchado y tal. Entonces, yo creo que meter por delante de todo lo que tiene que hacer esa cadena a 1.500 sueros puede que llegue podamos tener algunos problemas con nuestros compañeros. ¿Hacer el pooling es automático o necesitas que haya una persona que lo haga y después recomponer el resultado? Hacer el pooling tiene que ser automático. Si no es automático, nos olvidamos. Hacer el pooling tiene que ser que esos 1.500 sueros los pone en un aparato, el aparato los junta en 15 pools de 100 y hacemos las 15 cargas virales. Y luego se informa todo automático. Si no lo hacemos así, esto no vamos a poder implantarlo nunca en un servicio de microbiología clínica asistencial. Entonces, eso es lo que yo me refería esta mañana, que falta, ¿vale? Porque el que funciona y que vale 30 céntimos ya lo hemos hecho. Tenemos datos de prueba de concepto y tenemos datos en vida real, los hemos presentado ahora en varios congresos, los vamos a publicar en CMI, que es una revista de primer decil de microbiología de la Sociedad Europea. Y esto funciona, hemos hecho casi 1.500 pacientes a mano, y esto es impracticable, a mano es impracticable, esto hay que hacerlo de esta manera, y mientras no consigamos automatizar ese proceso, no vamos a implantarlo, porque además yo como microbiólogo no lo voy a implantar en mi servicio, si no lo tengo automatizado y trazado. Pero perdón, ahora no está automatizado en ningún sitio. No. Yo, volviendo un poco, intentando tener una visión un poco más amplia, la eliminación de la hepatitis C, yo creo que ha quedado claro, es importante, tenemos que intentar profundizar en este plan de eliminación, pero quizás hay que tener, esta mañana hemos hablado que en enfermedad hepática en general existen ahora cada vez más un creciente aumento de los factores de riesgo, fundamentalmente alcohol y obesidad, diabetes, sobrepeso, etc. Y hay un montón de pacientes con enfermedad hepática oculta, por ejemplo, en el contexto de pacientes con síndrome metabólico, con diabetes mellitus, y necesitamos un plan de detección precoz de estos pacientes, porque la mayor parte de los pacientes, desgraciadamente, se diagnostican en una fase muy avanzada en la cual tenemos muy poca capacidad de influir y reversar. El otro día estuvimos en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, hablando un poco de qué medidas desde la esfera política se podían tomar. Y una de las cosas que surgió allí fue el tema de involucrar a la industria, ¿no? A la industria tanto del alcohol como de la alimentación. Intentar pues que abaratar la comida barata, abaratar la comida buena, disminuir, aumentar las tasas al alcohol. ¿Cómo ves tú eso? ¿Eso crees que en España puede ser operativo? A ver, yo creo que en caso concreto de la hepatitis C hay que hacer un abordaje sistematizado, no puede ser, si queremos darle un golpe definitivo, claro, un abordaje sistematizado, desarrollado por todas las comunidades autónomas, y para eso hay que implicar al Consejo Interterritorial.
y hay que utilizar los instrumentos que el Consejo Interterritorial tiene. En el caso de la enfermedad hepática en general, donde te encuentras, efectivamente, yo no sé, si hiciéramos aquí una ecografía a todos los que estamos aquí, es casi seguro que una esteatosis hepática al menos grado 1 debe haber varias, casi seguro, ¿eh? El 30%. El 30%, pues no digo más, ya daros por fastidiados, en fin. Implicar a la industria del alcohol. A mí, cuando he estado en el ministerio, varias veces siempre han venido para intentar evitar lo peor. Y evitar lo peor es, mira, nos podemos adelantar nosotros diciendo que no que el alcohol es malo, pero bebe usted con moderación. Entonces yo siempre les dije, mira, esto a mí no me engañáis y a la gente, a lo mejor a alguno le engañas. Esto no lo podéis poner. Al final debieron convencer a alguien porque lo han puesto. Pero evidentemente lo que había que hacer es evitar la ingesta de alcohol, claro, ni mucha ni poca, idealmente nada, igual que no fumar, claro está. El tema de la comida rápida, abaratar la comida sana no se puede abaratar más, porque si realmente todo el mundo comiera de cuchara, oye, más barato que eso, de verdad que no, y además solventaría muchos problemas de sobrepeso en este país. Aumentar los impuestos a las bebidas azucaradas ya se hace, aumentar el impuesto a la comida rápida tipo hamburguesas y tal, podría llegar a hacerse, sería poco popular, pero algo más habrá que hacer. A mí me parece que es necesario concienciar a la sociedad de qué es bueno y de qué es malo como hábito saludable, con impacto además real en su salud, y tiene que hacerse a nivel de la Unión Europea. No nos podemos quedar solo en este país, porque al final cuantos más seamos, más fácil es convencer a la gente. Entonces, lo de encarecer el alcohol, que ya es una medida que se intenta hacer, bebidas azucaradas y comida, la fast food, probablemente se siga por ahí, en ese camino. Al ministro de Consumo lo van a matar un día de estos, pero lo otro... Sí, es que date cuenta que te encuentras en una situación en la cual en España, esta mañana lo comentamos, es más barato un litro de vino que un litro de un agua embotellada. En España sí, en Kiev es como 150 veces más. O sea, que es el mismo litro de vino, por cierto. Es decir, que al final realmente es muy complicado hacer algún tipo de política cuando realmente existe esta situación. Hoy ha habido unas declaraciones de la ISEL, que ha hecho el vicesecretario, que han sacado una campaña diciendo que lo mejor es dejar de beber 3 días y beber en los otros 4 días no más de 5 unidades de vino de alcohol al día. Entonces, claro, inmediatamente... Es bueno emborracharse solo ocasionalmente. Entonces ha habido un montón de televisiones que han hecho entrevistas, a mí me han llamado de Televisión Española esta mañana y tal, y claro, la gente del programa que te entrevistaban, bueno, doctor, eso de los 3 días, o sea, esto es como el ayuno intermitente, ¿no? O sea, que está 3 días sin beber y luego los otros días puedes beber lo que quiera. No, mire usted, no es exactamente así. Y bueno, y esto de las unidades de alcohol, ¿qué son? Vasos de vino, pero ¿hasta dónde el vaso? O sea, esta es la conversación que había. Digo, mire, no, la ISEL lo que ha mandado es un mensaje de el alcohol es una causa muy frecuente de muerte en España y en Europa, afecta a gente muy joven que se muere. Ustedes ven solo el asunto del placer y la diversión, los médicos vemos en el hospital gente desahuciada y muerta todos los días por esto, y lo único que se intenta es como prohibir, es políticamente incorrecto, probablemente decirle, beba usted lo menos posible, probablemente durante la semana nada, y en alguna ocasión, el fin de semana, con la mayor moderación. Bueno, pues seguían diciendo, bueno, ¿y qué es para usted moderación? Ya no le sé decir, porque al final yo creo que ha habido, sobre todo en España, un daño muy importante de esos estudios que luego se han demostrado completamente falsos, que decían que un vaso de vino al día no solo no era malo, sino que era saludable desde el punto de vista cardiovascular, cosa que se ha demostrado finalmente. La dieta mediterránea y francesa. No, yo he puesto, y perdona Javier, el tema de la Unión Europea por medio por una razón.
Porque Europa, yo soy el portavoz para la Unión Europea, dicho sea paso del Congreso y del Senado, le echamos todas las culpas de todo lo malo. O sea, cuando veáis aquí a cualquier gobierno de cualquier color que algo va mal en España, es que Europa, joder, que nos impone, no sé qué recortes, tal. Y cuando hay algo bueno, tipo vacunas, etcétera, no, hemos distribuido el 95% de la población está vacunada. Europa es fundamental. Y la Unión Europea tiene se ha puesto, en fin, la comisaria Stella Kyriakides, que es una chipriota, muy amiga mía, que ella es psicóloga, pero entiende muy bien el tema sanitario, porque lleva muchos años en esto, y junto con von der Leyen han dicho la Europa de la salud es fundamental, especialmente después de la pandemia, claro. Hasta ahora era todo dinero, Banco Central Europeo, tal. Ahora ya la Europa de la salud es fundamental. Claro, no es lo mismo que venga el ministro Garzón y diga, es que estos chuletones son fatal, y entonces se lo comen todos, los de la industria cárnica, etcétera. Como digas algo de las bebidas azucaradas, ni te digo, ¿no? Lo que decía antes, el alcohólico, madre mía, alcohólico. El vino. El vino, bueno, impuestos al vino de tal, no, pero de alta graduación, el vino no es malo, no, bueno, ahí estamos todos, ¿no? Entonces, lo que venga de la Unión Europea, la gente lo va a tomar como sacrosanto, o sea, esto lo ha dicho la Unión Europea y entonces no lo creemos, y además, y ya se mete por dentro el Centro de Control de Prevención de Enfermedades europeo y todo este tipo de cuestiones, ya, oye, cuidado, es que esto lo ha dicho Europa. Y ya es distinto. Por eso en esa batalla, que es una batalla en la que todos vosotros sois muy incomprendidos, todos, necesitamos un esfuerzo adicional. Y el gobierno, por definición, tú no puedes confiar en él. O sea, si tú dices que eres médico, la gente más o menos, oye, y si dices que eres científico, ni te digo. Pero como digas que eres político, bueno, de entrada ya desconfías. Por lo tanto, cualquier cosa que hagas a nivel de gobierno, la gente va a desconfiar. Cualquier cosa que venga de los Centros de Control de Enfermedades Europeo y de la propia Unión Europea, la gente ya dice, oye, pues mira, si esto lo han dicho fuera de España, ya será. Por eso es muy importante elaborar planes europeos que podamos ir incorporando, entre ellos todos estos, claro. Porque en el tabaco ha funcionado. El tabaco aquí en España hubo una prohibición hace unos años y bueno, se pensó que no se iba a ir a los restaurantes por no fumar, y sin embargo ahora todo el mundo asume, ¿no?, como algo normal que no se fume en un restaurante, ¿no? Yo quise, José Luis, prohibir el tabaco absolutamente, pues la primera vez que se prohibió en la Comunidad Valenciana fue cuando yo llegué a la Dirección General del Servicio Valenciano de Salud. En fin, me dieron de vuelta y media, pero ABC tituló el diabólico Rubén Moreno quiere prohibir el tabaco. Entonces, claro, quiero decir, eso es muy complicado, pero evidentemente tiene que estar en nuestra agenda. Este tipo de noxas hay que eliminarlas, poco a poco. Hay países, y acabo y te dejo, hay países que ya están planteando prohibida la venta de tabaco a partir de 18 años. ¿Has nacido este año? Vale, pues tú, esta generación, ya no vas a fumar. Tú, prohibido. A partir de los 13 años, si supieran que empiezan antes, pero bueno, eso hay que intentar conseguirlo, y es cuestión de tiempo, pero habrá que hacerlo, claro. Alcohol y todo esto. Gracias, sí. No, mi campo, parte de las infecciones, son el alcohol y las drogas desde toda la vida. Y entonces he vivido todas estas situaciones que ahora comentabas, Rubén, pero es que hace muy poco. Cuando tú has dicho, lo fuerte lo tenemos en Europa, y he pensado, joder, hace muy poco tiempo, conocerás perfectamente el informe Beca, ¿no?, el Beating Cancer. Había un informe nuestro, publicado por nosotros, en el que demostrábamos, apoyado por la Organización Mundial de la Salud, en el que demostrábamos que el aumento de parte percentual en las tasas relacionadas con la venta de alcohol disminuía proporcionalmente, y lo escribíamos, está publicado, el número de cánceres concretamente. Eso era un informe que lo avalaba la Organización Mundial de la Salud. Como sabes perfectamente, fue a discusión al Parlamento Europeo y cayeron lo que no está escrito. No estoy hablando de hace años, estoy hablando de hace un mes y medio. Y desgraciadamente se sacó la palabra consumir alcohol puede ser perjudicial para la salud. Sí, es increíble. Sí, esto ha pasado hace un mes y medio. Señor. Y se llegó a la conclusión de decir, oiga, digan que
consumir excesivamente alcohol puede generar problemas para la salud. Segunda reflexión. Nosotros hace años compartimos el libro azul famoso en donde sacamos los límites del consumo de riesgo. Muy bien, hace 3 años, junto también con el Ministerio, hemos vuelto a actualizar los límites del consumo de riesgo, que por cierto han disminuido. Antes eran 40 gramos, que es una barbaridad, de consumo de alcohol diario para el hombre, 24 para la mujer. Es decir, 2 gin tonics y un vino diario, que es una barbaridad. Lo hemos disminuido prácticamente a la mitad. Y hoy, José Luis, lo que has dicho tú hoy, es que en este informe de la OMS, efectivamente, una de las recomendaciones es poner espacios sin consumo. Es una recomendación, pero de ninguna manera una pauta de decir un día sí y 4 bebe lo que te dé la gana. No, al contrario. Es decir, si tú tienes la costumbre de beber, aunque sea poco, aunque sea muy poco, aunque no llegue a los límites de consumo de riesgo, por favor, pon espacios de stop en este consumo, porque esto también hay evidencia científica de que funciona perfectamente. Soy muy pesimista, estimado Rubén, porque llevo 3 con gobiernos de distinto color. Muchos intentos de hacer una normativa incluso para proteger a la población más joven. Es decir, ya no población adulta, no, menor de 18 años. Y tú sabes perfectamente que al final la industria se impone. Y con el eslogan tan clásico de bebe menos, es tu responsabilidad, se quedan tan anchos porque dicen, hombre, es que esto es libertad y por tanto decides tú. Decido yo si tengo la capacidad crítica de ver las ventajas y los inconvenientes del consumo, pero no solo si veo las ventajas. En fin, una reflexión, perdonad, no, gracias. Está muy bien traída y hago solo un comentario breve. Es el hecho de que la organización a nivel de la Unión Europea, como sabéis, es muy compleja. Tenemos 2 colegisladores que son el Parlamento Europeo y el Consejo, con todos los jefes de Estado, y la Comisión. Entonces, quien hace esta política de la Unión Europea de la Salud es la Comisión Europea. Cuando entras en el Parlamento Europeo, donde están todos los representantes, los de mi partido incluidos, todos allí, y les tocas un poco las narices con las hojas de tabaco que se cultivan en Extremadura, en Canarias, con el alcohol de La Rioja, de Ribera de Duero, todo este tipo, incluso de mi tierra, de la Comunidad Valenciana y tal, entonces cuidado, porque ya la matización. Y esto es el Parlamento Europeo, porque aquellos que son elegidos por los ciudadanos, y ahí somos todos corresponsables, como tú metas esto, la gente de La Rioja, la gente de Extremadura, la gente de Canarias, quien sea va a decir, y este votó a favor de esto, y ahora tenemos que cerrar las viñas, los tal. La Comisión Europea no. La Comisión Europea, que es la única que en este momento legisla, aunque se tienen que aprobar por los otros 2, es la que no tiene este tipo de peso sobre ellos. Pero claro, la lucha es contra estos 2 que al final aprueban las leyes. Toda la razón. Yo voy a cambiar un poco, voy a hablar del libro que traíamos, ¿no? Del diagnóstico integral de la hepatitis D. Quería hablar de la hepatitis D porque es un matiz del consenso que hicimos. Carmen, la hepatitis D en España se diagnostica mal, ¿no? O a mí me da la impresión de que se diagnostica mal. Vosotros sois uno de los sitios donde más experiencia tenéis en hepatitis delta y quizás es porque sistemáticamente miráis el virus delta en los virus B o no. Pues creíamos que sí, pero ni siquiera nosotros, que tenemos ahí a mano lo que hay que pedirlo siempre, se va relajando. La gente joven no conoce la hepatitis delta y por mucho que insista se les acaba olvidando. Entonces yo creo que el incorporarlo como algo automático pues que va a ser muy útil, la verdad. Y es que en cualquier sitio todo el mundo tiene la sensación, sí, claro, yo a todos los antígenos de superficie les pido el delta, pero cuando vas a mirar, yo creo que en casi ningún sitio el 100% de los antígenos de superficie tiene el delta hecho. Entonces yo creo que es muy importante esta incorporación. Sí, nosotros lo hacemos a todos, Desde el año 90, que es desde que yo trabajo, todos los hepatitis B, los antígenos tienen delta. Lo hacemos nosotros en el laboratorio, efectivamente. Pero si lo tienes que pedir. No, bueno, es que nadie lo pide, pero me refiero que nosotros lo hacemos igualmente. Nosotros tenemos todos los pacientes que están en seguimiento y los que no están también con su serología hecha. La PCR ya, bueno, ahora sí, pero hasta ahora no tanto. Y yo te quería preguntar como microbióloga, porque hay un problema con la hepatitis delta y la determinación de la viremia, ¿no? Sí. Que está mal estandarizada, se hace en pocos sitios.
¿Tú crees que se debe hacer, o se hacía en pocos sitios, quizás la pregunta se hacía en pocos sitios, se debe hacer sistemáticamente? ¿Da igual cómo se haga? ¿Da igual una técnica que otra? Bueno, a ver, evidentemente todos los pacientes que tienen una serología positiva se le debería de hacer una PCR. Lo que sí es cierto es que actualmente técnicas de PCR automatizadas, como tenemos para la B, para la C, pues no la VIH, el COVID, pues no la tenemos. Este virus es un virus un poquito más especial. Es un virus RNA muy pequeño, que tiene una elevada autocomplementariedad, entonces para llegar ahí cuesta un poco. Hay muchos genotipos distintos. Es cierto que nosotros en los hospitales tenemos pocos casos. Nosotros que lo hacemos a todos, te digo que en una población como la nuestra, pues tenemos un 2% de personas que tengan serología positiva y sean virémicas. Eso es un número muy pequeño porque no tenemos tantos pacientes con B. Con infectados, vaya. Entonces, claro, el problema es que la mayor parte de las personas que nosotros tenemos, por lo menos en nuestra área, son inmigrantes y la mayoría son subsaharianos en el área de Canarias. Ahí aparecen genotipos que no son el más prevalente en Europa, que es el genotipo 1, sino que existen otros genotipos que no sabemos si todas las técnicas de PCR que están en el mercado los detectan por igual. Pero bueno, de cualquier forma, está habiendo un desarrollo de técnicas no totalmente automatizadas, pero que lo pueden hacer los laboratorios. Lo que sí es cierto es que como todos tenemos tan poquito, también lo que podemos hacer es, como hemos hecho en otras ocasiones, es juntarnos. Por ejemplo, en mi hospital nosotros lo hacemos y hacemos los del hospital de al lado, porque a lo mejor tener dos técnicas de momento, mientras esto no esté totalmente estandarizado, no tiene mucho sentido. Entonces mejor que se haga en un sitio y ya está. Y nosotros que aconsejamos ahora hacer el diagnóstico integral con una única extracción analítica, ¿da para todo? Sí, todo sí, sí. Da fuera, es decir, da para hacer el antígeno de superficie, el virus C, PCR del B, PCR del C, PCR del Delta, da para todo. Sí, sí, con un tubo de estos normal que son de 10 mililitros da suficiente. Sí, sí, sí. Y da igual que sea suero, que sea plasma, nos da también, igual. También, nos da igual. Da igual. Sí, sí, cualquier muestra. Nosotros eso lo recuperamos de cualquier muestra. Nosotros en el laboratorio, con mucha frecuencia, aunque no lo pidan, si vemos unas transaminasas altas y no se le echa a nadie, lo hacemos, porque aquello de el cribado, que hay que pedir consentimiento, esto no es cribado, esto es que de la práctica no clínica. Cribado, claro, no, si nunca le hemos llamado, pero bueno, que en el fondo es de lo que se está hablando, ¿no? Es un cribado en el hospital, en cribado en atención primaria, de personas que van a algo y que se les pincha una analítica. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que si está la oportunidad de diagnosticar algo que puede tener una persona porque tiene un cierto riesgo, a nadie le va a importar, como no le importa que le hagan un VIH y sea positivo, a pesar de que todavía tenemos ese estigma de pedir consentimiento verbal. Y yo quería haceros a las dos una pregunta técnica. Como utilizamos una misma muestra para todo, y en el virus C la carga viral nos da igual, pero en el virus B la carga viral es importante, nos sirve para tomar decisiones terapéuticas. En esa única muestra de sangre que puede no ser la idónea, ¿esa carga viral nos vale para tomar decisiones terapéuticas? ¿O en esos casos preferís, después de que ya está diagnosticado el enfermo, hacer una nueva determinación? Carmen, ¿qué te parece? Hombre, yo creo que esta pregunta es más para los microbiólogos, pero... Bueno, en principio sí se puede, son muy reproducibles las técnicas, no hay ningún problema. Si se quiere confirmar con una segunda por cualquier duda diagnóstica, siempre se hace, pero... Si es negativo y tú tienes sospecha de que a lo mejor se lo repites. La técnica que hago es, cuando tú tienes un virus C, tener una viremia de 10 a la 6, pues me da igual que de 10 a la 4, sí. Pero en virus B no da exactamente igual tener una viremia de 10 a la 3 o de 10 a la 4. No es exactamente lo mismo. En un paciente crónico no hay mucha variación, salvo que haya una reactivación por algo. Si no, las viremias, más o menos, por lo menos nuestra experiencia, es que se mantienen siempre constantes. El que tiene 3 logaritmos, pues se va a mover en ese rango, el que tiene 7 logaritmos en ese rango. Otra cosa es una hepatitis aguda, una reactivación. Pero en general las técnicas son muy robustas. Además, el virus B es un virus DNA que incluso aunque no se conserve muy bien la muestra, no se modifica mucho su carga, ¿no? El delta a lo mejor sí que ahí habría un poco de problema, porque es un virus RNA y conservarlo pues no es lo mismo y tampoco sabemos si las técnicas lo detectan por igual, pero para el B y el C ningún problema, y el delta es posible que tampoco. El virus B de todas maneras sí que sueles hacer varias determinaciones de viremia. En el virus B
no sueles tener una única determinación de viremia. Tú sigues al paciente y le haces varias determinaciones de viremia para tomar la decisión y tienes en cuenta otros parámetros además de la viremia. No es así de... Estoy de acuerdo contigo, Carmen. Una de las cosas que ha salido en la encuesta que luego presentará Sabela de la AEH sobre hepatitis delta es que hay muchos hospitales que tienen dificultad para hacer la viremia del delta. ¿Es porque la técnica no está bien estandarizada y no hay kits? ¿Es porque es más difícil hacerla? ¿Por qué es esto? ¿Y tú crees que eso se va a poder mejorar en los próximos meses? Bueno, que se va a poder mejorar seguro porque ahí ya está habiendo desarrollo. Yo creo que, a ver, la técnica es una técnica de PCR, otra cosa es cómo detecta esa PCR. Quiero decir, para un laboratorio de microbiología hacer PCRs nos cuesta mucho, pero hay que ver exactamente cómo es esa técnica. Esa técnica hasta ahora pues ha sido un poquito más compleja, tenemos pocos pacientes, porque si ya digo que nosotros que hemos hecho cribado tenemos pocos pacientes, el que no ha hecho tiene menos, entonces no es lo mismo poner una técnica para hacer 1, para hacer 2. Hay gente que lo ha hecho, pero es cierto que ahora estamos en ese desarrollo. De hecho, los laboratorios estamos ahora mismo probando técnicas que están saliendo al mercado. Federico y yo hoy precisamente vamos a presentar unos datos en breve, ¿no?, de una técnica nueva que está saliendo, pero bueno, como esa están saliendo más. Habrá que ver, pero desde luego no están estandarizadas como ninguna hasta el momento, ¿sabes? Entonces hay que ver también pues qué hay que hacer, porque bueno, parece que las técnicas en general para detectar el positivo sirven. Habrá que ver para cuantificar, sobre todo de cara a los nuevos tratamientos y demás. Entonces probablemente sí que es cierto que no todas cuantifiquen igual. En eso estamos. Yo creo que sí que va a haber, pero ahora mismo pues es limitado por estas dos circunstancias, porque es más complejo, porque tenemos pocos y porque, bueno, hasta ahora no se le ha dado tanta importancia. El C nos superó en un momento y ahora estamos con la B y con el delta. Bueno, yo creo que estamos acabando. Yo creo que hay que aprovechar que Rubén está aquí y quizás en un futuro, pues yo qué sé, igual vuelva a tener responsabilidades importantes, ¿no? Muy posiblemente. Bueno, no sé, pero quizás pueda tener responsabilidades. Toca pedir la carta que no es a los Reyes Magos, es a lo del político que mande. ¿Qué le pedirías tú, Carmen? ¿Qué le pedirías tú, María José? ¿Para la hepatitis C? Para la hepatitis C o para las hepatitis virales, ¿no? Para la hepatitis C ya lo hemos hablado y además está de acuerdo, así que lo tengo tirado a poner el plan de eliminación nacional, así que ahí no hay ningún problema. El diagnóstico integral de las hepatitis yo creo que es algo que ya está, que tampoco hay que insistir, y en el resto de las enfermedades hepáticas yo creo que la AEH, la Asociación Europea también lleva muchos años peleando por concienciar a la población, por implantar campañas de salud hepática, y es algo que cuesta muchísimo y creo que sí que hace falta un poco de ayuda institucional. Sí, bueno, en la misma línea yo creo que probablemente se necesita un plan nacional. Por lo que estábamos diciendo, yo era un poco ahí susceptible, no sabía si se podía hacer, pero viendo que hay sitios que no tienen, otros que tienen y otros como en mi área que dicen que tienen, pero yo no lo conozco, pues está claro que se necesita algo más. Si no se puede hacer, porque cada uno va a una velocidad, pues si queremos eliminar la hepatitis C, lo queremos eliminar en todo el territorio, no solo en Canarias, en Andalucía y tal, en todo el territorio. Entonces tenemos que ir todos a una. Habrá que establecer un plan actualizado que se nos sirva de guía a todos para que cada uno, depende de la velocidad en la que esté, pues lo aplique, ¿no?, para conseguir el objetivo, que es lo que queremos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, y creo que sin una política de cribado, o llámale X o cribado, lo que quieras, tampoco se va a conseguir, es una opinión. Por más que digan que es coste efectivo, no es coste efectivo, porque cuando nosotros desde el laboratorio que tenemos conocimiento de lo que tenemos, porque tenemos nuestras bases y las miramos, nosotros no vemos pacientes, pero vemos muestras de pacientes con PCR y vemos, y este paciente porque va a la consulta regularmente de endocrino y tiene una hepatitis C diagnosticada en el año 96 y nadie lo ve. Eso lo he visto yo esta semana. Entonces, yo voy a hacer un comentario. Creo que una de las cosas que se planteó en el Plan Nacional claramente, que era la recogida de lo que se hacía, eso por desgracia funcionó francamente mal y no tenemos datos en España fidedignos de algo que sería maravilloso tener, ¿no? Es decir, hemos tratado 160.000 o los que sean, o 170.000 llevaremos ahora. Sabemos que se han curado la inmensa mayoría,
pero no tenemos una demostración inequívoca de que se han curado. Sabemos que se hacen muchas iniciativas en muchos sitios, pero no somos capaces de juntar los datos, y yo creo que esto sí que sería una iniciativa que, ¿por qué no volver a devolver? Tenemos a una parte de la industria muy importante aquí, ¿por qué no pedirles una ayuda, que hagan una herramienta de coordinación que nos ayuden a todos para tener datos consistentes a nivel nacional, para que seamos de verdad un país que puede demostrar a los demás que ha eliminado la hepatitis C o que está en el camino de la eliminación, no porque lo digamos, sino porque lo demostremos con los datos que tenemos fehacientes. Yo creo que este es un aspecto muy, muy importante que nos queda para el futuro. Sí, no sé cómo en ese aspecto solo, porque efectivamente una de las cosas que tenemos que saber es lo que tenemos, ¿no? Intuimos lo que tenemos, pero no sabemos ni qué incidencia real, ni cuántas infecciones, ni cuántas reinfecciones, cada uno sabe lo suyo. Yo creo que, bueno, como microbióloga que soy, introducirlo en el sistema de vigilancia microbiológico, que yo sé que hay comunidades que lo tienen a nivel comunitario. Nosotros acabamos de incorporar ahora, o sea, desde el año 2020 para ahora, vamos a intentar recuperar lo antiguo, pero porque hay que saber, los laboratorios de micro es en donde están los diagnósticos. Entonces, bueno, pues desde los laboratorios habría que hacer la declaración microbiológica, que hasta ahora no está contemplada a nivel nacional, y algunos áreas sí lo tienen y parece que funciona bien, y la nuestra estamos empezando y parece que empieza a funcionar, por lo que están por ahí la gente de salud pública, que creo que estamos ya recogiendo los datos y parece que se ha dado cuenta ahora, ¿verdad?, de lo que tenemos realmente, porque se lo hemos comunicado a los microbiólogos. Entonces, eso a nivel nacional sería importante, porque sí que nos daría una imagen de lo que hay. La red de vigilancia epidemiológica está, pero no funciona, porque yo lo comentaba antes con Javier García Samaniego, que los datos que daban la Alianza Global eran de 1.300 nuevos diagnósticos de hepatitis C en el año 2019, en España. Yo calculaba, me tocaban 12, pero es que yo había diagnosticado 60 y pico, y digo, y mi área no es un área especialmente problemática de tener zonas más conflictivas, por así decirlo, o de más prevalencia de infección. Entonces, yo creo que la recogida de datos, que siempre ha sido en lo que hemos cojeado en general en España, pues se podría incorporar a la vigilancia de la hepatitis C. Sí, la idea... Hay un tema que es fundamental, que es conocer los datos, como dices, la idea es que haya una agencia de evaluación, información y calidad asistencial independiente del gobierno, como la IREF, en materia económica, pero en este caso en materia de resultados en sanidad, por un lado. Segundo, a nivel nacional, que el Consejo Interterritorial aplique ya de una vez la Ley 40 del 2015 de régimen jurídico, que hace que, en función de la labor de coordinación que tiene cualquier conferencia sectorial, y el comité y el Consejo Interterritorial lo es, lo que se apruebe allí, no por unanimidad, sino por mayoría, es de obligado cumplimiento si hablamos de coordinación. Lo que estamos intentando eliminar a nivel de la Unión Europea, que es precisamente la toma de decisiones por unanimidad en el Consejo Europeo, habría que tenerlo en el Consejo Interterritorial con mucha más razón en materia de coordinación, de modo que podamos coordinarnos a nivel de todos estos problemas que vemos de falta de coordinación entre las comunidades autónomas, que se puedan desarrollar en cosas que son prioritarias como esta, y luego finalmente, como siempre acabamos hablando de recursos y dinero, etcétera, la adicional sexta, que se puso como un retorno de lo que se obtiene por el uso de medicamentos, hoy se utiliza para muchas cosas, entre otras, parte para la investigación sanitaria, pero parte también para programas, por ejemplo, la digitalización, que hoy estaría cubierto, a diferencia del 2015, con los fondos europeos, y por lo tanto puedes liberar fondos para algo tan prioritario como es esto, y podías concentrarlo precisamente para dar la última estocada a este sistema. Y si a mí me preguntas qué habría que hacer, diría que parte de esos fondos adicional sexta deberían ir específicamente a este programa de una forma bien organizada hasta que acabemos con esto. Muy bien, bueno, pues yo creo que es el momento ahora ya de cambiar a la última conferencia, que va a ser sobre hepatitis delta. Os quiero dar las gracias a todos por haber estado aquí, por haber compartido con
con nosotros y con todo el público, pues digamos, estas reflexiones sobre un tema como ha sido las enfermedades hepáticas y la hepatitis C, y esperemos que el año que viene podamos hacer el 5º año de retos, donde seguro que contaremos de nuevo con Rubén, que es un clásico aquí, con Carmen y con María José. Gracias por todo.